Bueno, nuestro invitado, el abogado Carlos Lin, hombre defensor de los derechos humanos y otras garantías que deben tener los ciudadanos. Una de las situaciones que creo que se están incubando y no para muy bien es la incapacidad de algunos políticos para resolver las cosas verbalmente y políticamente. ¿A qué me refiero? Me explico. Casi todas las diferencias, los problemas los tiene que resolver la policía. Cuando eso se da, eso crea una dependencia del cuerpo armado. Y esa dependencia se paga cara. Muy cara porque, a ver, 1968, la clase política demostró que no tenía la cabeza bien amueblada. No sé si me explico. Y le faltó visión. Crear una dependencia de la policía, del Hilo Vallarino, les puedo mencionar nombres, a Raymond, que después llegó a la presidencia, en fin. Todas esas cosas fueron llevando, desgraciadamente, una maduración que terminó con un golpe, porque los militares dijeron, venga, pero si, para ser nosotros intermediarios, esas son mis palabras, para ser nosotros intermediarios, mejor nosotros mismos resolvemos directamente. Entonces, no estoy hablando que aquí va a haber un golpe de Estado. Lo que estoy diciendo aquí es que esa dependencia, como todo en la vida, se paga con un precio muy alto, doctor Lee. Entonces, me inquieta mucho que la clase política ha ido perdiendo ese terreno tan importante que es el diálogo y el intercambio de ideas. No sé su opinión al respecto. Sí, no, yo creo que si uno mira la historia, la conclusión es que la clase política en Panamá no ha sido la institución consolidada para resolver los problemas de la convivencia social. Sin embargo, en un momento la Policía Nacional, la Guardia Nacional históricamente, ha sido la única institución que en la historia republicana se ha mantenido monolíticamente. Espíritu de cuerpo, ¿no? Claro, por la propia disciplina, pero en los últimos 20, 25 años tenemos el mismo fenómeno. La clase política no aprendió, después de los años que vivimos bajo el régimen militar, no aprendió el rol que corresponde a la clase política. La clase política es muy vulnerable, es una clase política que uno trata de entender cuál es la ideología de la clase política y no se diferencia en los diferentes grupos políticos, con excepción de grupos muy reducidos que no tienen la capacidad de influir y determinar en la transformación de la sociedad, que son grupos ideológicos pero que no tienen fuerzas políticas en el país. Sin embargo, la policía hoy sigue siendo la única institución que se mantiene consolidada, y definitivamente que aun cuando las realidades históricas no ven a la policía ejerciendo el poder político porque no es necesario, ya hay mecanismos diferentes para que desde esa consolidación de la fuerza de la policía o de la clase de policía ejerza el control de la administración de un gobierno. Entonces, sin embargo, en este último periodo encontramos a militares que empiezan a ejercer funciones ejecutivas, ¿no? Y yo creo que eso... Cargos públicos para civiles. Exactamente. Entonces yo creo que eso sí, definitivamente que es un peligro, pero que denota, lo que dije al principio, denota la debilidad de la clase política. ¿Cómo no? Ahora bien, nosotros sabemos de que también la vida es un resultado. La sociedad no siente que vivimos en una sociedad segura, en una comunidad segura. La policía, no sé quién le ha permitido eso, pero eso de que los policías estén arriba de los camiones de las empresas repartidoras, estén cuidando bancos, estén cuidando... Ahora lo dedican a cuidar construcciones, para decir cuando el camión sale y cuando entra. Cuando entra. Entonces, es una distorsión, ¿no? Es una distorsión total. Entonces, las comunidades están íngrimas. Estoy hablando de las empresas constructoras. No existe la policía. A mí me gustaría ver si traemos un día al licenciado Mirones, que le oí una posición bien interesante. La policía es
represiva, pero esa es su función, No, para hacer cumplir, no ser represiva, no. pero para hacer cumplir la ley. Pero, ¿qué pasa? Que le hemos dado otras funciones, de que barrio seguro, eso no debe estar en manos de la policía, vecinos vigilantes, otra serie de actividades, y hemos sacado a la policía realmente. Yo recuerdo, yo viví en Toledo, Guillermo, y ahí había un sargento que se llamaba Chacón, y ese hombre cuidaba todo un pueblo, y cuando ahí llegaba alguien... Eran 50 no, personas, que 50, y inmensa, no, pero cuando llegaba un forastero, él ya sabía qué hace este muchacho aquí. Entonces, ese tipo de situaciones, porque los barrios son inseguros, Guillermo. Y, claro, pero son otros tiempos también, es lo que estoy ¿no? tratando de Sí, decirle a pero Rubén. era... comparar Toledo con la capital de la República hoy día. Mira el tema de... Bellavista es más seguro que Toledo ahora mismo. Y es justo eso. Por la presencia policial, dices. Por la cantidad de policías, No, por los hechos. Ya David es un centro donde el crimen campea. Todo el interior. En todo el país. En todo el país. Entonces, los barrios ricos de Panamá es donde está la policía presente. Y ese es el problema de que la gente se queja, Alexandra. Lo que creo que debemos hablar también es el tema de una policía que además ha crecido en cantidad, y con ese crecimiento vienen los dolores del crecimiento. Mira lo que acabamos de ver de las unidades, incluyendo comisionados y subcomisionados detenidos como parte de una red de narcotráfico. Pero eso nos sirve para corroborar lo que aquí se habló con muchísimo tiempo atrás. ¿Recuerdas, Alessandra y Rubén, que hablamos cuando se dio en México este fenómeno? Estamos hablando hace 5 años, este programa estaba todavía incipiente. Aquí nosotros hablamos, recuerdo perfectamente bien, y pusimos el ejemplo de México, que se hablaba de dos cosas. Una, un narcoestado, esto es la intromisión del narcotráfico en la política, y la intromisión del narcotráfico también en los estamentos de seguridad. Bueno, México hace 5 años, y mira el México de hoy que tienen, un estado casi fallido ese estado. ¿Me explico? Guillermo, y hay cosas Falta de visión, que incentivan la corrupción. O sea, las multas excesivas generan la corrupción. Cuando tú pones que una pendejadita. Hombre, de nuevo. Sí, en el tránsito. Seamos refinados. Es una multa de $150, de $300. Eso incentiva la corrupción. Ya. Entonces, yo hablé eso una vez, pero la gente me dice, no, tú estás loco. Que digo, no. Repítelo, no te entendí. O sea, las multas muy altas fomentan la corrupción. ¿Por qué? Porque a un tipo que lo agarran. Yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, vamos a ponerla todas las que tú quieras, pero en la práctica... Lo que pasa es que cuando el tránsito anunció las nuevas multas, que eran un incremento importante por hablar por celular... No, yo estoy de acuerdo que hablar por... O chateabas, porque la gente hoy en día chatea mientras va manejando. No, yo todo eso con un saldo. La reacción de gente supuestamente pensante, inteligente y responsable fue, ay, ahora la coima va a ser más alta. Y cuando yo veo una persona que dice eso, lo primero que digo es que entonces tú pagas coima, porque a mí no me pasa por la cabeza. Confesión de parte del de prueba, ¿no? Exacto, y ahí volvemos al tema de la corrupción. La certeza del castigo. Y yo siempre pongo como ejemplo la certeza del castigo en Panamá. Se prohibió fumar en los buses y en los cines. El alcalde Eliezer Alvarado. 3 personas fueron multadas en un cine y más nunca la gente fumó en cine en Panamá. ¿Ok? Y fueron llevados a una correduría. Porque ahí nadie pensó, ay, bueno, entonces va a haber corrupción. No, lo que trato de decirte es, porque yo discutí este tema cuando se iban a hacer las multas, digo, no pongan las multas, está bien, pero que sean que se apliquen, pero no las pongan excesivamente altas. Porque un hombre con $2 en el bolsillo está negociando. Está poniéndole pero supuestamente por eso le aumentas el salario a los policías, para que tengan un salario digno. Pero las multas. Pero escuchemos al licenciado Lin. ¿Qué dice usted de eso? Bueno, yo tengo una posición totalmente distinta a la tuya. Vamos a escuchar la de la. Nunca nos vamos a poner de acuerdo. Eso está bien. A ver, licenciado Lin, ¿usted qué opina de eso? Sí, yo creo que la sociedad tiene que tener los mecanismos de persuadir a los ciudadanos a tener una conducta razonable en la convivencia social. Sin embargo, el tema de la corrupción trasciende el tema de que no es multicausal, no es solamente, no lo podemos analizar solo por una causa. Claro. Aquí hay un problema que pasa por el tema de educación, falta de valores y de principios que no se adquieren. Cuando Murgas decía, bueno, en Tolé, lo que pasa es que la educación que tus padres te dieron en Tolé
acompañan una actitud y una conducta de responsabilidad. Ajá. Y eso ha variado también por la falta de principios que uno aprende desde el seno de la casa. En ese sentido es un tema multicausal que viene de una deficiencia de la formación de los individuos, que tiene su traducción en el juegavivo, que son otros elementos que captan el interés y la reacción de los seres humanos, ¿no? No, pero además yo le agrego a eso el problema de la fragmentación familiar. Seamos realistas. Un hogar de clase media o de clase alta, cada hijo tiene su habitación, cada hijo tiene su celular, tiene su iPad, cada uno está por su lado jugando con lo que la tecnología ofrece, los padres están por el otro lado, en fin. Eso que tú hablas de Tole, Rubén, está muy lejos del día de hoy, porque en aquella época la gente se sentaba a echar cuentos, los chiquillos a escuchar a los grandes. Eso hoy día se ha diluido. Entonces tiene un componente social desde mi óptica, o sea, siendo realista y tal vez rozando problemas dermatológicos de alguna gente que no acepta esa realidad. Pero hay que analizarlo fríamente. Hoy día no es como antes, la familia antes se reunía más alrededor del radio, a escuchar radio, después alrededor de la televisión. Eso se diluyó. Hoy día cada uno tiene su televisión, cada uno tiene su espacio, esa es la palabra que se está utilizando en términos modernos, y ha ido alejando a la familia cada vez más. Y la fórmula que tenemos hoy día de comunicación con el WhatsApp, con el no sé qué más, el no sé cuánto, oye, esa es la realidad que estamos viviendo. Entonces, no podemos tratar de ajustarnos a un pasado noble, a un pasado digno de ser humano, a un presente y un futuro que cada vez más es víctima de la propia tecnología que nos separa, nos distancia. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil comunicarnos hoy día con cualquier lugar del mundo, y por qué no también aquí localmente. Voy al cambio comercial. Regresamos con el licenciado Carlos Lee, abogado, nuestro invitado esta mañana aquí en Info Análisis. Vamos con eso. Un programa para la gente inteligente.